Imagina que vas caminando rumbo hacia tu casa. Y en este trayecto tu cuerpo se paraliza. No puedes mover ningún músculo. Ni siquiera puedes gritar. No sabes qué está ocurriendo. Sin embargo, empiezas a sentir una vibración en todo el cuerpo. Empiezas a sentir cómo levitas, ya que hay una fuerza en el cielo que te está arrastrando, como si se tratase de un imán y tu cuerpo estuviera hecho de metal. En este trance, te desmayas y despiertas en lo que parece ser una sala de un quirófano. Ves muchas luces, alcanzas a ver siluetas de extraterrestres, pero no puedes hablar. Ellos se tratan de comunicar contigo, pero simplemente no sabes qué están diciendo. No es hasta que llevan un artefacto que te pasan por todo el cuerpo que vuelves a quedar inconsciente y despiertas en el lugar de donde habías sido arrastrado. No sabes qué está ocurriendo, no sabes si se trataba de un sueño, qué pudo haber pasado. Pasa el tiempo y te das cuenta que habías sido abducido por alienígenas. Muy buenas noches, queridos antisuscriptores. Mi nombre es Sergio Bocanegra y es un gusto, es un placer estar aquí una noche más con todos ustedes. Yo me encuentro muy feliz y me encuentro aquí con mi mejor amigo del otro lado del micrófono, el doctor Miguel Padilla. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contento. Espero que ustedes también estén muy cómodos. Un domingo más de terror. Antes de comenzar este programa, que como ya vieron, hablaremos sobre casos reales de abducciones extraterrestres, casos que han sido estudiados, documentados y además, pues algunos son bastante sonados. Pero antes de pasar a toda esta investigación, me gustaría recordarles que tenemos más de 7 episodios secretos solamente para miembros del Antipodcast. Miembros que adquieran una membresía. Esta membresía la pueden adquirir pulsando el botón que dice unirme, que aparece debajo de este y de cualquiera de nuestros episodios. Además de más material adicional, llevarse una invocación y muchos otros beneficios, como por ejemplo ver los episodios un día antes que nadie, sin cortes, interrupciones ni comerciales. Abrimos este espacio así, lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Y como les decíamos, hoy vamos a platicar sobre casos reales de abducción, que Sergio nos trae varios casos acomodados cronológicamente, en orden. Vamos a intentar descubrir si hay alguna especie de repetición en los patrones, o tal vez no, tal vez cada caso es distinto, porque lo cierto es, Sergio, que ya hemos hablado sobre vida extraterrestre en otros episodios, y hemos incluso teorizado bastante al respecto. Hemos hablado sobre las teorías de Fermi, sobre la teoría del bosque oscuro, etcétera. Diferentes aproximaciones que nos pueden llevar quizá a explicaciones más racionales detrás de estos fenómenos. Sí hemos dicho bastantes veces que la vida extraterrestre es innegable, la vida no humana es un hecho. Sin embargo, a mí me gustaría hacer aquí algunos comentarios de introducción, que serían, ok, ya todos aquí aceptamos que la vida extraterrestre es más que viable, es más que posible y es prácticamente obvia. Sí. Pero ¿hay datos duros? ¿Hay cifras? ¿Hay números que respalden esto? ¿O es una conjetura meramente al aire? Pues les comento que sí hay datos. Resulta que hay varios investigadores de la Universidad, por ejemplo, de Pensilvania, de la Universidad de California, como la astrónoma Bathala. Tenemos también investigadores que han dedicado pues toda su vida a este fenómeno. Y por ejemplo, ellos cuentan que antes había una ecuación, la famosa ecuación de Drake. No sé si les suene a alguien cuando están escuchando o viendo este episodio. La ecuación de Drake es una aproximación científica, es una ecuación para determinar cuántas civilizaciones puede haber en la Vía Láctea. Obviamente esto implica saber un aproximado de, por ejemplo, cuántas estrellas similares al Sol hay en la Vía Láctea. ¿Para qué? Para que se cumplan ciertas condiciones del planeta del cual estaríamos hablando. Tomando esta fracción de estrellas similares al Sol, podemos hacer los cálculos que involucran a la ecuación de Drake. Pero lo cierto es que había todavía bastantes cosas en el aire, hasta hace relativamente poco tiempo. Yo te quiero preguntar, Sergio, ¿cuántos planetas tú te imaginas que hay en la Vía Láctea similares a la Tierra o lo suficientemente similares
como para albergar vida en su interior. Te repito la pregunta. ¿Cuántos planetas crees que hay similares en la Vía Láctea que puedan albergar vida? Tales en una similitud a la Tierra. ¿Cuántos planetas? No sé si se llega a igualar o comparar a la Tierra, porque la madre Tierra es la madre Tierra. Pero, sí, pero fuera dame de un número. No te podría decir un número. El que tú quieras. Un número que te venga a la cabeza. Tomando en cuenta que la Vía Láctea es grandísima. Sí, no, está enorme. 100 planetas. No. 300 millones. 300 millones de planetas similares a la Tierra. Esto ya es algo comprobado, digamos, de acuerdo a los cálculos dentro de la física teórica y dentro de la astronomía. 300 millones de planetas similares a la Tierra. Bien alejado me quedé, pero... Sí, pero también se hizo un segundo cálculo bien interesante, que es a qué distancia está nuestro planeta o nosotros del planeta más cercano similar a la Tierra. Y lo cierto es que estamos a años luz. Estamos más o menos convertido a kilómetros a unos 10,000 billones de kilómetros. Wow. O sea, y tomen en cuenta que cada billón es 1,000,000 de millones de kilómetros. Estamos hablando de una cantidad gigantesca de distancia, ¿sí? En años luz. Recuerden que los años luz miden distancia, que es la distancia que recorre la luz en un año. O sea, estamos hablando de muchísimo, ¿no? Sí. Estamos muy lejos de esto, Sergio, pero lo cierto es que cada vez nos estamos acercando mucho más, no solamente a la parte teórica de saber esto que les comento, sino que ya es ciertamente obvio que existen vida en otros planetas. Pero creo que estos datos duros, que hoy tenemos cifras, tenemos datos a partir de la astronomía, de la investigación, de las ondas interplanetarias, de las ondas espaciales que tenemos hoy a disposición de la humanidad, ya podemos tener un poquito más de certeza con respecto a estas aproximaciones. Teniendo esto en cuenta, me gustaría que nos relataras el primer caso de abducción que nos traes para esta noche. Ok, mira, antes de relatarlo, también sí quería como comentar un poco, porque sé que mucha gente ya conoce qué es la abducción alienígena, pero para quienes no tengan una idea o aún estén un poco perdidos sobre qué es esto, una abducción alienígena es prácticamente estos casos donde nos cuentan que una nave extraterrestre, un objeto volador no identificado, extrae, digamos, o mejor dicho, jala a una persona, arrastra a una persona, un humano. Se la roban. Sí, se la roba por cierto tiempo, es decir, los tienen, pues sí, con ellos. Y dentro de esta nave empiezan a hacer experimentos con ellos. O sea, hay casos relatados de donde nos cuentan, por ejemplo, desde un caso médico, que empiezan a examinarlo solamente el cuerpo, el físico del ser humano, hasta otros casos en donde aseguran que sienten que les implantaron cosas o que extraen cierta parte del tejido corporal. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente usualmente tiene ciertos comportamientos que a lo largo de este episodio lo vamos a ir mencionando en todos los casos que traigo, porque sí tienen muchísima similitud. O sea, si hay un patrón de comportamiento de un caso de abducción, entre otros. Sí, total. Y quiero empezar con el primer relato para que vayamos adentrándonos. Pues el primer relato es de 1961, con Betty y Barney Hill. Esta pareja, ella era trabajadora social, él era entregaba paquetes, ¿no? de correos. Un día, yendo hacia su casa, ellos iban en su camioneta. Era ya de noche, y durante esta carretera en New Hampshire, en Estados Unidos, notan cómo en el cielo hay una luz que empezó a girar sobre su mismo eje, su misma órbita. Empezaba a hacer este movimiento y se encontraba en el cielo. Estaba haciendo esto. Ellos siguen con su camino, no lo ven como algo extraño porque pues no saben qué estaba pasando. Siguen con su camino, todo normal, cuando ven que esta luz empieza a seguirlos. Ya no solo la veían en el cielo, sino que venía detrás de ellos. Se da cuenta que ellos iban manejando, la luz venía atrásito. Y en un momento Barney decide detenerse. Él se detiene, saca unos binoculares para saber de qué se trataba o qué era esto que estaban viendo. Al momento de ver, él relata que ve una nave extraterrestre. Él lo describe como un objeto ovalado de metal que poseía a su alrededor unos ventanales. Y a través de estas ventanas, él describe que ve seres humanoides, lo que ahora conocemos como extraterrestres.
Eso es lo último que se sabe en ese trance. ¿Por qué? Durante un periodo de 2 horas, ellos estuvieron inconscientes. Y cuando despiertan... 2 horas. 2 horas. Ellos despiertan a 56 kilómetros de ese lugar en donde había visto esta nave. Despiertan somnolientos, con una sensación de pesadez. No sabían qué había ocurrido, pero siguen con su vida normal, pues quizá fue un sueño. Perdieron la conciencia al final del día. No es hasta años más tarde que deciden ir con un terapeuta hipnótico. Hacen esta terapia de hipnosis regresiva, donde, esta terapia consiste en te empiezan a hipnotizar de cierta forma para recordar o tener memoria de esos recuerdos que parecieran como sueños, como inciertos. Sí, exacto. Pues bueno, durante estas terapias empiezan a darse cuenta que esas 2 horas, las cuales habían sido inconscientes, realmente habían sido abducidos. Y ellos en sus relatos, porque aparte esta pareja escribieron un libro, empezaron a hacer también publicaciones para hacerlo o darlo a conocer ante el mundo, sobre todo en el mundo de la ufología. Ajá. Y dentro de sus relatos ellos comentan que en estas 2 horas ellos se encontraban recostados en una sala como si fuera de hospital. Era totalmente blanco, pero había muchísimas luces así en el cielo. Era como si le estuvieran apuntando directamente a su cara. Tanta luz era que no podían ni siquiera abrir los ojos. Ellos estaban pues perdidos, pues ¿qué estaba ocurriendo? Uh-huh. Describen que no podían ni siquiera hablar, no podían gesticular ningún movimiento, pero sí se dieron cuenta que estaban estos extraterrestres, que ellos los describen como unos seres de 1,20 metros aproximado de estatura, color grisáceo, ojos grises. Exacto, ojos almendrados, con una cabeza como en forma ovalada, ¿no? Sí. Como los hemos llegado a conocer. Pasa el tiempo y Betty empieza a recordar que no solo había ocurrido eso, sino que también a ella le habían implantado una especie de aparato, como si fuera un dispositivo, un chip en su cuerpo. Y aparte Barney del otro lado, o sea, ella con el chip, él de este lado asustado, una vez que empezó a recordar todo esto, se da cuenta que también estos extraterrestres se intentan comunicar con ellos telepáticamente. Ellos lo describen como si estuvieran tratando de darles a entender que se calmaran, que todo estaba bien, que no había pasado más que de un simple análisis que ellos querían venir a hacer al mundo. Ese es el primer relato y lo primero que se tiene documentado en este ámbito de la ufología, de esta pareja. De ahí nos podríamos cruzar, en tu relato con, me dijiste Betty, ¿se llama? Sí, Betty Andreasson. Uh-huh. Fíjate que del caso que estás diciendo, uh-huh, sí, creo que también hay muchas similitudes con las que, de hecho, si no mal recuerdo, aquí en el libro, que siempre, uh-huh, como saben, tenemos aquí este librero donde siempre estamos tratando de, pues, tener un poquito de apoyo de literatura. Tenemos pues libros de todos los temas posibles y si no mal recuerdo hay un relato también aquí porque hay una sección como de ufología, uh-huh, pero si no recuerdo mal sí es del 91. Bueno, ahorita lo revisamos, uh-huh, pero el punto es que el caso de Betty Andreasson ocurrió en Massachusetts, 1967. Lo que ocurrió aquí creo que fue el primer caso con el que yo tuve algún acercamiento de este tipo, uh-huh, como de abducciones y de contacto mucho más directo con alguna inteligencia extraterrestre. Y se los voy a relatar. Resulta que Betty, como les comento, vivía en Massachusetts con su familia y acababan de terminar de cenar. Recién iban terminando de cenar cuando prácticamente se va la luz en un apagón bastante grande que no solamente involucraba la casa de Betty, de los Andreasson, sino en general, pues parecía de todo el bloque o incluso más allá. No era algo recurrente que pasara, pero al final del día eran los 60, tampoco era como que la luz nunca se fuera, ¿no? Claro. Sí llegaba a pasar. Y a veces pues pasaba que 4 hasta 6 horas no había luz. En este caso ya se supone que estaban entre la hora 3 y la hora 4 sin luz, cuando Betty todavía estaba en la cocina. Estaba haciendo aseo, pues digamos que en parte de las labores que ella hacía como cualquier otra noche, nada más que sin luz. Uh-huh.
Como no había luz no solo en la casa, sino tampoco en el exterior, pues la penumbra era muy, muy profunda. Era una oscuridad muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Muy absorbente, vamos a llamarle. O sea, de esas veces que no ves casi ni a 2 metros de tu nariz. Y Betty dice que ve desde su ventana de la cocina que hay movimiento, hay algo que se está moviendo en el jardín trasero. Sin embargo, a ella le alarma mucho que haya este movimiento, porque si bien sí había arbustos, sí había árboles, pareciera que se trataba de personas, no de una, sino de más personas. Y lo alarmante es que tanto ella como su esposo y sus hijos estaban dentro de la casa. Así que alguien se había metido a la propiedad. Sí. Ella se echa para atrás, estando todavía dentro de su casa ella, y nota que hay una luz entre roja, rosada, también en el patio trasero. Y es entonces que se da cuenta de quién está en el patio trasero. Pues resulta ser que ella logra ver a escasos metros a 4 individuos de 1,20 de estatura también, mismo aspecto que el que tú nos comentas, cabeza grande, ojos almendrados, piel grisácea, etc. Los famosos grises, que para quienes no lo sepan, dentro del mundo de la ufología se considera que hay diferentes tipos, y sí, esto suena pues bastante lógico incluso a nivel científico, tal cual lo podemos ver en el mar, pues hay diferentes especies. En el cielo hay muchas aves de diferentes también clases, ¿no? O sea, hay diferentes clases de muchas cosas, incluso entre los seres humanos hay mucha variedad, ¿no es cierto? Sí. Entonces se piensa que también la vida extraterrestre tiene esa variedad. Entre esta variedad están, por ejemplo, los pleiadianos o están los grises, que justo son estos y supuestamente son los que están más cerca de nosotros, y por eso hay muchos más avistamientos de este tipo de seres que de otro. Porque también se comenta de, por ejemplo, los famosos insectoides. Claro. Que son, pues literal, como su nombre lo indica, bastante similares a un insecto. Corporalmente hablando me refiero, pero supuestamente son muy muy inteligentes, pero bastante más agresivos o destructivos que los grises. Se supone que los grises son como los más tranquilos. Incluso hay quienes teorizan que dentro de la gama de seres están los grises y luego estamos nosotros en agresividad. O sea, todavía son más pacíficos que nosotros. Wow. Supuestamente. Hay teorías, te digo, no es como que hayamos hablado mucho con ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, Betty tiene este avistamiento de estos 4 seres que traen esta especie de luz, insisto, rosácea, roja. Y nota que uno de estos seres pareciera intentar hablarle. Sin embargo, nota que este ser no mueve la boca, sino que el sonido que pareciera emitir viene desde la cabeza de Betty. O sea, como si le estuviera hablando telepáticamente. Pero no alcanza a distinguir qué es lo que le está diciendo. Pues, para no irme muy lejos, Betty, cuando ve toda esta escena de los 4 seres que además están entrando a su casa, porque la puerta de la cocina estaba abierta, empiezan a entrar. Es que ella se alarma, que incluso intenta gritar, pero pues no le sale la voz. Igualmente se paraliza y se desmaya. Cuando abre los ojos, lo que ve es como si fuera una especie de quirófano, o similar a un quirófano, como en ese sentido muy aséptico, muy limpio, muy pulcro, muy todo blanco, con tecnología. Ella relata que ve muchas máquinas o especies de máquinas e instrumentos que no reconoce, porque además pues Betty no es como que pertenezca al mundo de la tecnología. Claro. Pero encima de todo, pues pareciera que no corresponde a la época de los 60s de Betty, ¿no? Como para decir algún tipo de instrumento, una radio, una televisión. No, eran instrumentos supuestamente mucho más avanzados. Betty empieza a inquietarse muchísimo y uno de estos seres le coloca las manos en la cabeza y Betty siente que una imagen se apodera de su mente, que es como si fuera una especie de ave fénix, pero ella relata que no es como que alucina un ave fénix, sino que es como si este ser, al poner las manos sobre la cabeza, le instalara esta imagen para calmarla, con algo que a lo mejor su cerebro asoció con un ave fénix. Ve tú a saber por qué, a lo mejor para otra persona sería el mar o su mamá o qué sé yo, pero en ese momento a eso ella la calmó.
pero continuó sintiendo que le estaban haciendo cosas tanto en la cabeza como en el abdomen. Betty comenta que ya no sentía tanto miedo, que sí se había calmado y que cuando empieza a recuperar la conciencia siente o tiene, pues sí, la sensación de que le empiezan a bajar. Incluso siente tierra firme, recuerda sentir el pasto, y cuando ya recobra totalmente la conciencia está dentro de su casa, pero ya no está en la cocina. O sea, de cualquier manera, algo pasó, ¿sabes? Aunque médicamente tú me dijeras, es que Betty alucinó, es que Betty se intoxicó con detergentes de la cocina, ¿no? Aún así, algo pasó entre que estaba en la cocina y apareció en otra parte de la planta inferior o de la primera planta de su casa. En ese trance, porque estaba en dos puntos distantes. Y además ella dice que todo esto tenía la sensación de que duró horas y horas, y que cuando ella se dio cuenta, pues prácticamente habían pasado un par de minutos en todo este lapso. Wow. Incluso sube, y aquí está la cuestión un poco más aterradora, sube con su esposo, sube con sus hijos, pues obviamente alarmada, ella pensando incluso que tal vez sus hijos ya no estaban ahí, su esposo ya no estaba ahí, se los habían llevado también, algo había pasado. Y pues llega con el esposo súper alarmada, y el esposo tranquilo totalmente. Oye, pero ¿qué te pasa? Aquí no pasó nada. Sí vimos que algo pasó en el patio trasero, vimos movimiento, los niños vieron las luces, una luz roja, pero de pronto desapareció. Entonces hubo más testigos de movimiento en el patio trasero y de la luz. Y no se sabe si ellos vieron, por ejemplo, a Betty, o sea, que estuviera en su cocina. ¿Qué pasó en esos minutos? O sea, ellos lo vieron que estaba actuando normal. En realidad no se sabe. Claro que hay muchas versiones como leyenda urbana, ¿no? Incluso hay una versión que dice que uno de sus hijos desapareció esa misma noche, y que de alguna forma todo esto fue para encubrir un tema de desaparición. Pero lo cierto es que de esto no hay nada de registro, digamos, oficial. Incluso esto que yo te comento también en gran medida fueron recuerdos que tuvo Betty también por terapia de hipnosis. O sea, pareciera de alguna forma, y fíjense, de hecho yo, si no mal recuerdo, aquí está. Aquí en este libro hay algo que me llama la atención, se los voy a leer tal cual dice. Para quienes sospechan que pudieron haber sido abducidos, existe una web que ayuda a determinarlo con exactitud a través de un cuestionario online. La página en inglés es la de Alien Abduction Experience and Research Organization, y la encuesta consta de 25 preguntas del tipo, ahí vienen varias preguntas, pero el punto es que con este cuestionario se puede determinar qué tan probable es que te hayan abducido. ¿Por qué? Porque lo que aquí les adelantamos, a pesar de ser pues el segundo relato en realidad, es que sí hay muchos patrones. Sí. O sea, está el patrón de la sensación de parálisis, está la sensación de que te elevan, que son seres inteligentes. Ver la luz. Ver esa luz, ver la nave muchas veces también, y un lugar que pareciera lo más similar que tenemos de referencia es un quirófano, aunque en realidad no se parece tampoco a un quirófano. Sí. Es una zona más bien como muy experimental, muy neutral, muy tecnológica incluso, muy aséptica. Sí. Y relatan también esto que Sergio nos decía al inicio, que les ponen o les quitan algo. Hay un relato aquí que no sé si quieras que lo guardemos un momentito más, porque no sé el año que siga. El 73, 1973. Ah, no, entonces me espero, porque este ocurrió en el 91 y es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero entonces, cuando tú me digas, recuerda, en 1991. Tú me dices cuando lo relatamos. Sí, no, es que como mencionas, el siguiente relato es de 1973, y esto ocurrió en el río Pascagoula, en Mississippi, en Estados Unidos, cuando dos chicos se decidieron ir a pescar, de nombre Charles Hickson y Calvin Parker. Charles y Calvin. Estos dos hombres fueron, como te menciono, a pescar, pero decidieron quedarse toda la noche ahí, cerca del río. Cuando a las 9 de la noche se tiene el registro contado por ellos, más o menos eran las 9, sienten una vibración en toda la tierra. Alarmados, no saben qué pasa. Ellos estaban pescando nada más. Sí, tranquilos. Pero a esta hora pues ya estaban acampando. De hecho ya se estaban por dormir a las 9 de la noche, ya con fogata y todo. Pero ellos voltean a ver incluso al agua
para ver si solo era la Tierra o qué era eso, ¿no? Uh-huh. Ven que el agua empieza a generar ondas, como si fuera de medio hacia afuera, haciendo esto. O sea, sí había un movimiento detectable. Había un movimiento y en eso voltean al cielo. Cuando ven que va bajando una nave extraterrestre. Se queda más o menos como a 60 metros de distancia de entre el suelo a esta nave y ve como un destello de luz hace que bajen unos seres extraterrestres. Seres que ellos nuevamente empiezan a identificar como los grises. Seres de 1,20 de estatura, con ojos almendrados, grisáceos, sí. Que pues solamente estaban ahí con ellos y de repente sienten una parálisis ellos. Se repite, no se pueden mover, no saben qué está ocurriendo, pero ven a estos seres que van hacia ellos. Eran 5 seres los que estaban ahí. Qué fuerte. Y se los llevan. Ellos lo relatan, que se siente cómo se los llevan cargando. Uh-huh. Y durante este lapso de entre la Tierra hacia la nave, pierden la conciencia. Es lo que se sabe al último de ellos. Posterior a este suceso, unos meses después, acuden a la terapia de hipnosis nuevamente y empiezan a recordar todo, tal cual había pasado. Los recuestan nuevamente en esta especie de camilla, en este lugar que parece ser el quirófano, pero en este caso, al igual que en el caso de Betty, sienten como los empezaron a implantar algo en el abdomen. Y no solo eso, Charles, uno de los chicos, también recuerda que estos seres estaban en su cabeza, tocándolo, como haciendo esto, pero no sabe ni siquiera por qué o para qué lo estaban haciendo. Y este caso se hizo como tan mediático, tan fuerte, que hasta cierto punto también es uno de los más importantes. También sacaron varios libros. Hay un autor que ahorita no recuerdo el nombre, igual lo puedo ahorita buscar, pero este hombre se llevó a uno de los chicos también como una especie de, ¿cómo te puedo decir? Como a las conferencias que él hacía. Este autor se les llevaba a las conferencias para que ellos Fowler, expusieran, ¿no? Ajá, Fowler, exacto, Raymond Fowler. Se llevó a estos chicos, a uno de estos chicos para que expusiera su caso, sobre todo para empezar a hacerlo más visible, porque en el mundo de la ufología también en esos años nadie creía que estaba ocurriendo. Era o te cuento y me crees, o dame una explicación, pero ¿cómo te puedo dar incluso algo más detallado o evidencia si no existe? Sí. O sea, todos los relatos que nos cuentan siempre es de a mí me ocurrió, y usualmente siempre es a través de la terapia de la hipnosis que recuerdan todo lo sucedido. Uh-huh. Este fue el caso, te digo, en 1973 con estos dos chicos, con Charles y con Calvin. Sí, que aquí también me gustaría hacer como un pequeño recuento, que si se fijan en los 3 casos que llevamos hay y no recuerdo si en este la verdad, ahorita vamos a revisar, pero hay un patrón también que es cómo lo recuerdan, sí, que es a través de la hipnosis. Uh-huh. Sin embargo, también habría que valorar, las personas que hicieron esta terapia ¿estaban calificadas? ¿Eran realmente terapeutas? Porque esa es la otra. O sea, hoy en día lo que tenemos por hipnosis, al menos dentro del conocimiento colectivo, es más bien como esta figura del mago, casi, que en televisión hace hipnosis como un truco de magia, más que un tipo de terapia. Uh-huh. Entonces, ahí también yo quisiera como hacer esa revisión, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido, porque todo se está basando en nuestros recuerdos, que no sabemos incluso lo que está siendo implantado, más bien son los recuerdos a través de esta supuesta terapia o incluso manipulación. No lo sabemos porque de eso no hay un registro incluso médico para decir, bueno, el psiquiatra tal y tal hizo esta terapia de hipnosis tantas veces, uh-huh, cada sesión duró esto, en esta sesión fue esto, se grabó, o sea, no existes en esos registros. Entonces también creo que es importante ahí hacer esa revisión, sí, claro, ¿no? Porque hoy en día pues cualquiera, lo vemos con la grafología, por ejemplo, que cualquiera te puede decir cualquier tontería, ¿no? Uh-huh. Escribe de esta manera, persona mentirosa, o sea, no tiene cosas muy genéricas, ¿no? Cosas muy genéricas y sí, muy fuera de lugar y que no tienen la más mínima, uh-huh, evidencia científica, y eso es muy problemático. Pero si tú sabes articular bien tus palabras hasta cierto punto, te puedes volver muy convincente, uh-huh, ¿no? Pero eso es una persona que sabe de discurso. Sí, un sofista, dirían los antiguos filósofos. Pero bueno. Sí, no. Y bueno, vamos a retomar el caso. Luego hablamos de filosofía, sí, amigo. No, tenemos aquí el caso de Travis Walton, que ocurrió en 1975. Hace ratito yo te preguntaba sobre si la familia de Betty
la había visto hacer algo cuando ella estaba en este, digamos, como trance. Y tú me decías que no hay registros. Pues en este caso sí lo hay. Y es que Travis Walton trabajaba en el Bosque Nacional de Apache Seed Graves en Arizona. Es en este lugar. Él era un guardabosques, por decirlo así. Y esa noche que ocurrió todo esto, iba con un grupo de amigos. Ya iban de regreso a su casa, iban en una camioneta, cuando a la mitad de este camino deciden detenerse para ir a hacer sus necesidades en el baño. Se deciden quedar ahí un rato. Cuando iban a regresar de repente a la camioneta, ven que hay un destello de luz. Pero en este caso era una luz color azul. Esta luz cae en forma como de rayo, que hace que a Travis Walton lo aleje unos metros de sus compañeros, como si cayera y una energía lo avienta. Los amigos, al darse cuenta de esto, salen huyendo. Eran 3 chicos. Los 3 chicos salen huyendo y dejan a Travis ahí. Pues de que se quede él a que nos quedemos todos, mejor que se quede él solo. Sí. Entonces dejan a Travis ahí atrás, cuando este hombre, nuevamente, esta luz ahora lo empieza a arrastrar, la luz azul. Mismo relato, pierde la conciencia, no puede articular, no puede hablar, no puede gritar. Lo mismo en el quirófano, con todo lo que ya hemos mencionado. Pero aquí lo interesante es que 5 días después de que ocurre esto, es que los amigos encuentran a Travis. Lo habían reportado como desaparecido. Y al momento, obviamente, de contar todo el relato de esta luz, nadie les creyó. No, pues ¿quién les va a creer? Es algo inexplicable, algo que ni siquiera se podía comprobar. ¿Cómo lo mencionas? Sí, aparte, no es algo común. Aparte, siendo Travis un guardabosques, posiblemente sabía regresar a su casa o se había ido hacia otro lado, etcétera. Inserta aquí alguna opinión. Pero la cuestión es que estos chicos a los 5 días ven que Travis va saliendo del bosque, pero con una mirada, la famosa mirada de las 1000 yardas. El hombre había sido abducido, pero quedó con un trauma. ¿Y la hizo, vieron? Sí, así. Quedó, es que yo al actor, mira, aquí sí, de método, ya te estoy viendo. Tú sabes que yo me adentro mucho a las historias y me pongo así, pero este hombre cuando regresa del bosque trae esta mirada que los amigos pues le preguntan qué ocurrió. Él no sabe ni siquiera qué había pasado, solamente estaba muy nervioso. Él relata que tenía una sensación de pues como digamos, ¿cómo te puedo decir? Muchas emociones. Ajá. Tenía muchas emociones ahí. Sí. Porque por un lado se sentía nervioso, se sentía ansioso, se sentía enojado, se sentía triste. No sabía cómo sentirse. Tiempo después lo llevan a terapia hipnótica y relata todo esto. Y nuevamente los mismos seres, 1.20, grises, ojo almendrado. Es lo que relata en el caso de Travis Walton junto con todos sus amigos. Pero es que eso es a mí lo que también me llama la atención. Me gustaría leer actual casos, a lo mejor similares, pero estudiados desde otra corriente, o sea, una corriente que tenga mucho más base científica dentro de la psicología, ¿sabes? O sea, vuelta a lo mismo. Ese es lo que encuentro muy problemático. O sea, como crítica desde lo científico, esa para mí es mi gran problema con los casos de abducción. Que deja tú que no haya evidencia fotográfica, no haya evidencia en video. El problema es que todo parte de recordarlo a través de la terapia hipnótica. Pero no tenemos este sustento que nos respalde para decir, bueno, si es convincente el relato, ¿no? Sí. ¿El siguiente año que tienes cuál es? Es de 1976, un año después. Ok. Un año después, lo involucra a 4 chicos también. Jack, Jim, Chuck y Charlie. Una historia muy similar. Se fueron de pesca, se fueron a acampar. Y pasa algo muy similar a lo que le ocurrió a Travis en el relato pasado. A estos chicos se les presenta esta luz nuevamente en el cielo. Es una esfera, es un aro que empieza a girar. Y de repente esta luz suelta una especie de rayo, ¿no? Como si fuera un rayo. Y atrapa a los 4 chicos, los arrastra. ¿A los 4? A los 4, aquí se fueron a los 4. Los arrastra, todos pierden por completo la noción. No saben qué ocurrió. Vuelve a pasar todo este mismo procedimiento. Pero aquí fue muy extraño porque, si no mal recuerdo, el nombre del chico fue Charlie o Chuck, uno de ellos dos. Aquí lo tengo. No, perdón, Jim. Fue Jim el que relató todo lo que había ocurrido. Los otros 3 chicos decidieron también ya dejarlo por la paz. Ya no querían saber de esto. Pero Jim, junto a Raymond Fowlers, que es el autor que ahorita los vamos a mencionar un poquito sobre él, decide también ir a las conferencias a platicar sobre este suceso. Y él
cuenta que él sí estuvo consciente, que él sí sentía que podía moverse. Y en uno de esos movimientos volteó a ver a los otros 3 chicos que estaban hacia su lado. Y aquí digamos que existe como una perspectiva diferente de solamente ver las luces hacia arriba. Porque gracias a esto es que el chico relata que era una especie de laboratorio. Como lo que a veces nos pintan, a veces muy hollywoodense, muy película de tenemos aquí nuestras grandes pócimas y vamos aquí a meter. Era algo similar, pero vio a estos seres grisáceos. Nuevamente, 1.20, 1.50 más o menos de estatura, ojos almendrados, y vio que todos estaban al mismo tiempo en sintonía y sincronización, haciendo el mismo movimiento con los chicos, con sus amigos. Del abdomen hacia arriba los estaban analizando con un artefacto, y al mismo tiempo los 3 tocan el abdomen. Tocan el abdomen y poco a poco van subiendo con una especie de chip, vamos a decirlo, él lo menciona como un dispositivo, que van subiendo hasta que los 3 toman por la cabeza a los chicos. Él incluso escucha que los amigos emanan o emiten un sonido que es como una especie de gruñido, como estas ocasiones que quieres gritar y no puedes hacerlo y te quedas aquí con la voz tratando de gritar lo más fuerte posible. Es lo que él cuenta que pudo ver, y digo, es un poquito ahora apartado de los otros relatos pasados. Creo que este es incluso un poco más fuerte porque aquí ya te da más detalles. Sí. El chico, cuando dice que una vez que regresan, que bajan, digamos, ya a la tierra o los devuelven, por llamarlo de alguna forma, él dice que todos perdieron por completo la noción de qué había ocurrido. Ninguno lo recordó, ninguno, salvo él. Él los lleva a terapia hipnótica porque él investigó un caso similar el año pasado, el de Travis Walton, y de todos los chicos que te había contado, y decide ir a terapia hipnótica para, pues, saber de lo ocurrido, que le pudieran detallar. Y en esta ocasión, ninguno de los 3 chicos pudo recordar nada, más que Jim. Fue el único. Lo que a mí me hace preguntar, ¿si fueron abducidos todos o solamente fue Jim? Le implantaron ahí un recuerdo, una memoria, como el que tú decías, su lugar seguro o su lugar tranquilo. Y como persona que nos toca también estar preguntando el aspecto y ser muy juiciosos, muy, no escépticos, pero sí desde la perspectiva cuestionadora, ¿se les hizo un examen toxicológico a estos 4? Exacto. Porque sí, perdóname, pero la gente que, por ejemplo, consume ayahuasca revelan que ven cada cosa, que incluso ellos dicen que es un viaje espiritual. Ya son otros temas, sí, ¿no? Sí. Pero revelan que ven, bueno, no te imaginas cada cosa. O sea, animales que hablan, familiares difuntos, a ellos mismos del futuro. O sea, cosas muy, muy fuertes. Sí. Que digo, ver una nave espacial y ver 4 seres extraterrestres de 1.20 parecieran poca cosa frente a lo que a veces una persona puede ver frente a pues ciertas sustancias. Entonces, también digo, eran los 70s. Eran los 70s, muchachos. Ahí el ácido llamado, bueno, no vamos a decir cuál, pero todavía uno que se utiliza te puede dar unos viajes bastante intergalácticos, sí. Que la verdad te sorprenderías, en serio. Entonces, y esto era muy común. O sea, entendamos que hay gente incluso que se queda en este viaje y alucinan cosas. Les voy a contar un pequeño relato, un paréntesis aquí, para que ustedes vean qué tan probable es. Espero que la persona de la cual voy a contar esto no vea el episodio. Soy yo, pero, ¿no? No, pero para que vean hasta dónde puede llegar la mente. Es una amistad que ella le dan una, ¿cómo se llama? Una tostadita francesa que tiene una de esas sustancias. Ella dice que tiene, bueno, no dice, ella sí me consta que tiene un gato negro en su familia, y ella, como a la hora, ve que el gato negro se transforma en un dragón de unos 4 metros. Sale el dragón y se va volando. Mi amistad se asoma por la ventana y pues ve al dragón volando. Padrísimo, ¿no? Por los cielos. Imagínate, o sea, y ella convencidísima de que lo que está viendo es totalmente real, Sergio.
Claro. O sea, las sustancias tienen en nuestro cerebro capacidades que no medimos, que incluso se utilizan de forma recreativa, justo por eso, porque nuestro control ahí sale por la ventana, ¿sí? Y entonces para nuestro cerebro es un desconectarse de la realidad. Es un ver otras cosas, es un dejar de percibir y estar tan consciente de tu persona. Por eso para muchas personas incluso hasta pareciera terapéutico. Personas con ansiedad, por ejemplo, te desconecta. O sea, es literal como quitarles el enchufe. Sí, es muy fuerte esto. Quizás cerebralmente las personas que no consumen o no estudian este fenómeno no son conscientes de hasta dónde puede llegar la alucinación a través de sustancias. Entonces, claro, yo preguntaría en este tipo de casos, y además por la época, los hippies, las sustancias estaban a la orden del día. Sí, era algo bien común. Demasiado. Y si además tú ya traes la idea preconcebida de que extraterrestres, abducciones, hace un año se llevaron a no sé quién. Sí, claro. O sea, me toca hacer estas preguntas, me toca así como dudar, ¿no? Dudar, a pesar de que yo lo he dicho y lo sostengo, para mí la vida extraterrestre es más que innegable, pero sí necesitamos ser juiciosos también. Sí, porque mi gran pregunta, y la voy a dejar para el final del episodio, es ¿por qué a esas personas? Exacto, sí. ¿Por qué ellos? Y es que también cuánto farsante no pudo haber existido, la verdad. O sea, cuánta gente incluso ahorita también te vende ideas que ni te las compras. O sea, si eres una persona con un poquito de juicio, yo te voy a decir que ahorita de los podcasts más grandes de terror, que es Podcast Extranormal y Podcast Paranormal, uno de ellos, no recuerdo, la verdad mentiría si les dijera cuál. No voy a decir ni siquiera creo cuál, pero uno de los conductores justo estaba comentando que se arrepiente de haber dado voz a uno de sus invitados, quiero yo pensar, porque fue y contó mentira y media. Imagínense, o sea, hay gente que por la mera atención viene y te cuenta mentira y media y bueno, cosas muy muy fuertes. Entonces, pues imagínense nada más, eso está pasando actualmente, donde tenemos cámaras, tenemos celulares, evidencias, claro, y muchas formas de análisis, ¿no? Entonces, imagínense. Sí, total. Si esto pasa ahorita, pues en esa época, y además era un negocio, porque no olvidemos que hubo un boom en los 60s. De esto era un negociazo. De hecho, pues este señor Fowler era un escritor. Sí. Hubo otro que creo que también tú por ahí me contaste ahorita, a lo mejor lo traes. El caso de Whiteley Strieber. ¿Sí? Ese señor escribió uno de los libros que más se ha vendido, es un bestseller. Communion. Communion. A True Story, ¿no? Sí, A True Story. Y ese señor en su libro pone esta imagen de este ser extraterrestre que se volvió mítica, se volvió icónica. Esta imagen casi es de referencia y de culto en temas de ufología, ¿sí? Sí. Entonces, claro que es un negocio. Sí. Es la verdad. Sí, y pues de hecho su historia es muy similar a todo lo que ocurrió, porque lo de Whiteley, ocurre una década después, en 1985. Y él relata que estaba en una cabaña durmiendo cuando de repente escucha un sonido como de viento muy fuerte, pero de que empieza a mover todos los árboles, todas las hojas. Se empieza a hacer un ruido, un caos tremendo. Sí, porque recuerdo que hasta él dice como que siente que algo estaba descendiendo. O sea, como imagínate que afuera de tu jardín está bajando un helicóptero. O sea, esta sensación de que el ruidazo, no crean que un vientecito cualquiera, sino era el descenso de algo muy fuerte. Sí. Y cuando él despierta, pues para ver qué estaba ocurriendo, prende la luz y resulta que él ve a estos seres grisáceos adentro de su cabaña. Eran 5, si no mal recuerdo, que igual se lo llevan, ¿no? Él se paraliza, se queda inconsciente y lo suben a su nave. Relata en este libro que le hacen exámenes médicos, incluso un tanto psicológicos. Sí. No sé a qué se refiere con esto de psicológicos, porque pues si se supone que no pueden moverse ni articular ni nada por el estilo. Yo sí sé. A ver. Es que no se refiere tanto a exámenes psicológicos. De te pregunto, ¿no? De te pregunto, te entrevisto, ¿no? Sino más bien, o sea, ellos cuentan, y lo sé porque ese señor me impactaba mucho en sus relatos, porque después escribió más libros todavía. Pero el más famoso es este de Communion. Él dice que son una especie como de revelaciones filosóficas.
Fíjate, te la voy a regresar. Al rato hablamos de filosofía, pues de ahorita te toca. No, pero sí, él dice que en estos momentos te das cuenta de ciertas verdades o realidades, o que caes en cuenta de ciertos aspectos que a lo mejor antes te parecieran importantes, ¿no? Como si salieras de tu caverna. Claro. Dirían por ahí muy platónicamente. Pero es eso, más que un tema psicológico de estudio, de entrevista, es una introspección psicológica muy fuerte que algunas personas llegan a tener. Incluso, por ejemplo, en el caso de Betty, regresándome un poquito, Betty Anderson, esta persona que les comento de estos seres y la luz rosada y demás, ella después también en otra entrevista comenta que el fénix que vio en su mente, ella está consciente que no era un fénix real, sino que era una especie hasta de sensación. O sea, lo que representa el fénix para ella hasta como un renacer, hubo esa sensación, porque ella después hizo muchísimos cambios en su vida, ¿no? Como de toma de decisiones y demás. O sea, psicológicamente tuvo un impacto también. A eso se refiere. Ok. Fíjate, no lo había pensado así. Por eso cuando yo lo leí me quedé así. Sí, es un poquito confuso. Sí, por eso yo dije, esto sí es bien falso, ¿no? No. Oye, pero hablando de escritores y de autores, ¿has escuchado de John Reed? Sí he escuchado de John Reed y sé que es uno de los casos que más comentó Jaime Maussan. Pues mira, voy a hacer un poquito el resumen porque siento que a John Reed le podemos hacer un episodio completo. Tú déjate ir, amigo. Déjate ir con toda la información. Bueno, pues para quien no lo conozca, Jonathan Reed se hizo muy popular por allá de 1996. Y es que implicó a mucha gente conocida, al menos aquí en México, como lo fue a Jaime Maussan, a nuestro propio Adal Ramones. Claro. En el programa de Otro Rollo. Yo les voy a contar la historia. Yo quiero que ustedes juzguen y ustedes den su opinión, porque hasta la fecha Jaime Maussan todavía se sigue pronunciando al respecto de este caso. Hace poquito, ¿verdad? Sí. De hecho fue a través de un TikTok que lo comentó. Y es que, a ver, Jonathan Reed, su historia es: en 1996 saca a pasear a su perro en el bosque. Vivía él en el bosque, ¿verdad? Como en una cabaña. Vivía ahí, saca a pasear el perro como ya era de costumbre para él, cuando de repente, detrás de un árbol, él ve como un extraterrestre sale y va directamente a agredir a su perro. El hombre, al no saber qué hacer, lo primero que pues agarra es, como buen mexicano, pues un tronco, un pedazo de madera, y se le va encima al extraterrestre. Le empieza a dar y todo, hasta que el extraterrestre queda inconsciente. El hombre graba el video, y de hecho el video está en todas las redes sociales. Lo vamos a dejar un poquito aquí también para que lo vean. Pero él graba a este ser extraterrestre. Su relato es que después de esto, cuando él intenta llevárselo a su casa, supuestamente llegó una camioneta blanca con muchas personas que se llevaron a este cuervo. Pero lo que pudo extraer de este ser era un brazalete, el famoso brazalete de John Reed. Y es que este brazalete supuestamente tenía la capacidad de comunicarse telepáticamente, no solo con otros seres humanos. ¿En serio? Sí, no solo con seres humanos, sino también con extraterrestres. Ay, ¿no sabías? Sí, y se hizo muy popular esa parte, porque en su relato él cuenta que de este brazalete pudo tomar una muestra de ADN. Muestra de ADN que fue analizada por el microbiólogo Harold Chacón. Este caso... A ver, espera. Del brazalete que le quita John Reed al extraterrestre, con este supuesto brazalete se puede comunicar telepáticamente con personas y con extraterrestres. De ahí saca muestra de ADN y se lo envían o lo estudia este señor Harold Chacón para ver qué onda con el ADN extraído del brazalete. Sí. Sí. El video de este hombre, de Jonathan, se hizo muy popular, que llegó a manos de Jaime Maussan. Que este hombre, te vuelvo a mencionar, y creo que aquí todo el mundo, ya en algún momento lo mencionamos en otro video. Sí, es un periodista famosísimo que ha estudiado el fenómeno de la ufología. Yo creo que hasta un ícono de la ufología, ¿no? Y es mexicano. Sí, total. Pues se entera de este caso y decide llevar a Jonathan a distintas conferencias, a distintos lugares, para que expusiera su relato, todo lo que había ocurrido, incluso el video, mostrarlo ante la gente y que las personas vieran que sí existe vida en otro planeta. Entre estos lugares a los cuales lo lleva es al popular programa de Otro Rollo con Adal Ramones. De ahí es que
mucha gente, incluyéndome, nos dimos cuenta de este caso. Es que era, para quienes no lo sepan, a lo mejor no son de México, Otro Rollo era un programa que salía los martes. Buenísimo, a casi todo el mundo nos gustaba, fue un éxito muy grande. Yo creo que fue también un programa brutal en su época, con Adal Ramones, que era como de un corte muy familiar, como muy de risa, sí, como monólogo, era buenísimo ese programa. Y era común que trajeran invitados además muy fuertes. Y de todo tipo. Traían a Britney Spears, traían a los NSYNC, traían a Cristina Aguilera. Pero de vez en cuando también, como era muy variado el programa, traían muy comúnmente a Jaime Maussan. Y de verdad era un esperar los martes a que empezara Otro Rollo y a que empezara a hablar Jaime Maussan. O sea, nosotros éramos unos niños cuando Jaime Maussan ya era Jaime Maussan, ¿sabes? Ya era un ícono de la investigación de ufología. Entonces, realmente era muy importante el horario estelar. Yo creo que fue, o quizá, no sé, yo no conozco mucho de esto, pero era el programa estelar de la televisión. Otro Rollo. Entonces, que en televisión nacional se hablara de seres extraterrestres en un programa tan para todo mundo, era algo novedoso, era algo sin precedente para el pueblo mexicano, cuando menos, o latinoamericano incluso. Sí, y yo me acuerdo cuando apareció en esta nota, vamos a decir, Jaime Maussan, yo veía el video y pues yo de niño sí me quedaba impactado, porque yo decía, ¿a poco sí existen entonces los extraterrestres? Sí. Y a mí me generó un miedo, no sé a ti qué te generó, pero yo sí tenía un miedo de ¿por qué? Que van a venir a hacer algo. Esa noche me acuerdo que yo no pude dormir. Yo me acuerdo mucho de un video que presentó Jaime Maussan en Otro Rollo, que ha sido quizá de los videos que más me han inquietado, tanto así que me acuerdo, y solamente fue una vez, porque el programa no sé si era en vivo o era grabado. Según yo era en vivo y algunas veces era grabado, pero casi siempre era en vivo. Y me acuerdo mucho que justo se parece mucho al relato de Betty Andrews, en el que está una familia, no recuerdo esto dónde fue, Sergio, la verdad te mentiría, pero no me sonaría raro si fue tipo en un país de Latinoamérica, México por ejemplo, y en un jardín empiezan a gritar todas las personas que hay algo. Entonces, pero había mucha gente, entonces todos empiezan a gritar, sacan una cámara de video de la época, o sea, imagínense en los 90s, pero había cámaras ya de video, como portátil, vaya, quiero decir. Empiezan a tomar video y se ve que en la esquina de el jardín hay un ser extraterrestre. O sea, pero así tal cual nos lo describen, pero era alto, era grande, ¿sabes? E incluso recuerdo que tenía algún tipo de artefacto que había como cierta luz que emitía este ser. O sea, si eran videos muy impresionantes, y las evidencias que mostraba Jaime Maussan son y eran increíbles. De hecho, hace poquito yo también vi, o sea, es que Jaime Maussan también, mucha gente, como es una referencia a él, pues le envían. O sea, Jaime Maussan es muy bueno haciendo su trabajo y es un periodista muy, muy bueno que hace investigaciones increíbles. Además, ya es una institución, ¿no? Ya tiene como sello de garantía lo que él hace, y mucha gente pues le envía sus evidencias, digamos. Sí. Y yo recuerdo también que hace poquito salió un video de Jaime Maussan mostrando una nave nodriza en Hungría. Pero tú ves la nave espacial, Sergio, y es enorme. Y hay otro, esto ocurrió en Tampico, justo en la época donde hubo el huracán, hace poquito tiempo. Sí. Se ve una nave en el cielo. Les vamos a poner aquí las imágenes para que ustedes vean. Y Sergio dijo algo muy cierto que hasta da risa, pero es verdad. Como mexicanos tenemos una reacción muy peculiar frente a estos temas. O sea, este supuesto John Reed, yo no sé qué tan verídico sea el caso, les soy sincero, desconozco. Cuando lo vimos éramos unos niños en realidad, y cuando pasó igual ni existíamos en realidad, pero bueno. El punto es que se ve la nave y escuchas la reacción de la señora, que hasta se ríe, ¿no? Como mexicanos, de mira lo que hay en el cielo, ¿qué está pasando? Nos está viendo, ¿no? Nos está viendo, pero se alcanza a ver muy bien, Sergio, que sí es una nave. O sea, ya es innegable lo cerca que están de nosotros. Hay también videos actuales del Popocatépetl. Claro. De cómo hay pues mucha teoría respecto a que el Popocatépetl es, para quienes no lo sepan, es nuestro volcán, digamos, en México, que está junto al Iztaccíhuatl. Y hay videos de cómo naves están muy cerca. Por ahí debe haber incluso alguno de que parecieran meterse naves espaciales dentro del volcán.
Si no les encontramos ese, al menos esperamos encontrarles otro de cuando está muy muy cerca a la nave. Pero es increíble, hasta con cámaras térmicas se ha visto de que ahí están. Y hay muchísima actividad cerca de esta zona. Pero bueno, perdón por la gran interrupción. Continúa con John Reed, por ejemplo, por favor. No, es que me encanta que podamos hablar como de todos estos temas así, porque es una plática. Sí, y aparte es que nuevamente Jaime Maussan es aquí en México como la figura más importante dentro de emblemática. Este mundo. Emblemática, sí, de la ufología. Porque yo me acuerdo que incluso ya después tenía su propio programa. Ajá. Donde la gente le contaba sus relatos, le llegaban videos y este hombre los mostraba y daba como su punto de vista, su opinión desde lo que él ya ha estudiado por años. Y es que entonces este hombre lleva a Jonathan Reed, ya que conoce su caso, a otro rollo. Aquí empieza a platicar, empieza a exponer el caso, el tema. Todo el mundo se queda impactado porque pues no manches, estás viendo a un alienígena captado en video y tal cual, digamos que paralizado, neutralizado, ¿no? Estaba inconsciente este extraterrestre. Pasa el tiempo, pasa un tiempo después y Jonathan Reed lo llevan a Estados Unidos. Lo llevan a Estados Unidos a un programa llamado Art Bell. Es un programa de radio muy popular en aquel entonces. Y expone su tema. Nuevamente cuenta todo el caso, cómo había sucedido. Menciona el nombre de Harold Chacón. Y la gente escéptica, la gente que no estaba de acuerdo, que no había creído, empieza a meter la duda sobre algo como que no me cuadra aquí. Para empezar, el nombre, ¿no? Ajá, Harold Chacón. Se me hace como que extraño. Vamos a investigar un poco sobre este hombre. No encuentra nada. No encuentra ningún Harold Chacón. Que supone que era un microbiólogo, ¿no? Ajá. Se supone. Se suponía. Pues lo investigaron, no encontraron nada. Encontraron a un Harold Chacón, sí lo encontraron, pero al momento de que llegan, resulta que era un empleado de una gasolinera. Y cuando la gente le pregunta si él había sido el microbiólogo, no le quedó más que desmentir a Jonathan Reed. Y le dijo, sí, me pagó un dinero para fingir que yo fui el microbiólogo. Pero el caso es totalmente falso. Este hombre desmintió por completo. Van nuevamente con Jonathan Reed, pues para preguntarle qué había ocurrido. Y entre que pues ya estaba todo acechado, ya estaba, pues sí, ya no le quedó de otra más que admitir que fue totalmente falso el video. Ay, qué tristeza. Sí, imagínate a Jaime Maussan cuánta crítica no le llovió. Le llovió muchísima crítica hasta hace poquito que él lo mencionó en un TikTok con respecto a qué había ocurrido, ¿no? En ese entonces. Y él menciona que él decidió creerle a Jonathan Reed más que nada por un mensaje de un amigo de él, o sea, de Jonathan Reed. Haz de cuenta que un amigo en común. A un amigo en común que tenían, le platica a Jaime Maussan: es que yo vi que ese brazalete que tenía del extraterrestre hizo que John Reed desapareciera. ¿Qué? Ajá. A ver, ¿cómo está eso? Tal cual. Haz de cuenta que el relato fue así. Jaime Maussan llega con este supuesto amigo. Y pues para investigar un poco más, antes de saber si era real o no lo de Jonathan Reed, se acerca con su gente más cercana de este mismo para platicar, para preguntar y ver la veracidad del tema. Y este amigo le dice: sí, es totalmente real. Yo a Jonathan Reed lo vi hace poco con ese brazalete y le dio poderes, entre los cuales se comunicó conmigo telepáticamente. Y frente a mí desapareció y apareció en mis espaldas. Se teletransportó delante de testigos. Sí, y es por eso que Jaime Maussan decidió creer este caso. Dios. ¿Qué pasó con este brazalete? Porque también mucha gente por mucho tiempo se preguntó dónde estaba, qué había quedado. Supuestamente Jonathan Reed este brazalete lo había dado a, ¿cómo se puede decir? Como a que lo resguardaran, un grupo exclusivo de personas, como para que lo cuidaran, que no cayera en manos erróneas. Pero hasta hace poco se dio cuenta que pues como este caso era falso, ese brazalete lo podías conseguir incluso en páginas web. Hasta la fecha tú puedes buscar brazalete de Jonathan Reed, te aparecen diferentes páginas que tú los puedes comprar. No. Sí. Y lo que a mí me da aquí o que me intriga mucho es la opinión de Jaime Maussan al respecto ya en estas fechas actuales. Porque él dice que pese a que él sabe que fue pues falso, que ya se desmintió, él aún sigue creyendo que sí es real. ¿No tienes por ahí su declaración específica para... Déjate la busco. A lo mejor no poner palabras, porque le soy muy sincero, yo sí considero que Jaime Maussan es una persona muy seria, es muy confiable, pero también entendamos que
una persona que intenta engañar a una figura como Jaime Maussan, pues lo va a intentar hacer lo mejor posible. O sea, realmente se va a poner a estudiar y a hacer técnicas y demás. O sea, porque Jaime Maussan a lo mejor no es experto en todos los temas del conocimiento, como nadie lo es, pero también cuenta con expertos que lo apoyan. O sea, sí, claro, seguramente con antropólogos, con arqueólogos, con investigadores, etcétera. Entonces ya es un equipo, ¿sabes? Que tendrías que engañar. O sea, también creo que eso es importante. Yo en lo personal considero que no es como que Jaime Maussan pierda veracidad por eso, porque no es solo que se le ha engañado a él, sino a un equipo de expertos incluso, sí, ¿no? Sí. Que también en ese entonces, quién sabe. Sí, también eran otros años, no tenemos las herramientas que como hoy tenemos. Ahorita, que es más fácil. Pero mira, ya lo encontré. Esto fue lo que dijo Jaime Maussan. Esa misma noche yo llevé a Jonathan donde supuestamente se encontró con algunas personas en el hotel del Chapulín, ese que está allá enfrente del campo Marte, y supuestamente ahí llegó y dejó el brazalete. Él salió y lo volví a llevar a su hotel, que era otro. Yo nunca volví a ver el brazalete, si funciona o no funciona. Una persona del grupo de él aseguró haber visto cómo se lo ponía y desaparecía. Yo pensé que estaba diciendo la verdad y por eso lo presenté en televisión. Sí, dijo imprecisiones y mentiras. Me confesó algunas después de que se descubrieron. Para mí es un caso auténtico. Hay muchos detalles que no lo son, pero no podemos descartar que se trató de un ser extraterrestre. Y es que aparte, ¿sabes qué? Parece que yo soy el defensor personal de Jaime Maussan. Pero no, también considero que lo que muchas veces hace es exponer lo que le llega. Así como, oigan, me llegó esto, véanlo ustedes, aquí está. Claro. Incluso atiende a que la gente juzgue por ella misma, ¿no? Y saquen sus propias conclusiones. O sea, él invita a esto, a la reflexión, al cuestionamiento. No es esto es totalmente real y tienen que creerme. No, la verdad es que yo jamás he visto algo así de Jaime Maussan. Sí, no. Más bien es como es lo que encontré, aquí está. Lo que me enviaron. Exacto, entonces también creo que eso es importante, no perderlo de vista. Sí. A mí me gustaría, porque ya estamos muy en la actualidad, ahora sí leerles, a ver, este relato que a mí me pareció bastante inquietante. Es cortito, pero presten atención. Dice así: el caso de Catherine. Catherine era una estudiante de música de 22 años y para sacarse un sobresueldo trabajaba en la recepción de una discoteca. Una noche de febrero de 1991, cuando acabó su faena en el local, decidió dar un paseo en coche. Al llegar a casa se dio cuenta de que era muy tarde y no recordaba lo ocurrido durante los últimos 45 minutos que había durado el supuesto paseo. Además, sangraba por la nariz, algo que no solía pasar. Al día siguiente, vio en la televisión que había un avistamiento de ovnis en la zona de Boston. Un conocido le recomendó que fuera a ver a un investigador llamado Mac. Tras varias sesiones de hipnosis, los recuerdos empezaron a aflorar de forma espontánea. Recordó haber sido abducida por primera vez a los 3 años de edad. ¡Wow! Y luego a los 7 otra vez. Finalmente revivió lo sucedido durante los 3/4 de hora en los que se perdió la noche del paseo. Mientras circulaba por una zona boscosa, sintió una especie de parálisis. Los alienígenas la sacaron del coche, la llevaron a un ovni y le quitaron la ropa. A continuación, la llevaron a una enorme sala donde había varias mesas con cuerpos. La tumbaron en una de las mesas y le introdujeron un instrumento en la vagina. Al extraerlo pudo ver algo parecido a un feto. 3 meses antes recordó haber parado en plena noche en un área de descanso en una carretera desierta. Y a pesar de no recordar qué ocurrió, tuvo la sensación de que la habían fecundado. Aunque al principio le producía rabia hablar de los alienígenas, a lo largo de sesiones con Mac fue adoptando una actitud más abierta. Llegó a aceptar que tal vez fueran seres más avanzados que nosotros, espiritual y emocionalmente hablando. Al final de la terapia, acabó convirtiéndose en uno de los miembros más activos del grupo de ayuda del psiquiatra, en aquel momento dedicado exclusivamente a atender a otros abducidos. O sea, hay psiquiatras que se dedican exclusivamente a atender a los abducidos. Y como les decía, incluso en la web
se pueden encontrar estos instrumentos o test para saber qué tan probable es que te hayan abducido. Wow. ¿Qué opinas, Sergio? ¿Con qué conclusiones te quedarías, ya que revisamos varios de estos casos de abducción? ¿Con qué preguntas o con qué respuestas te podrías quedar? Mira, yo me podría quedar con la primera pregunta, la lanzo al público directamente, es ¿por qué a esas personas? En especial. No, en especial, ¿por qué a esa gente? Uh-huh. ¿Qué obtendrían de ellos a cambio como para subtraer o algo, parte de ellos, no sé? Eso me genera mucha inquietud. Uh-huh. Me genera también mucha inquietud que en la actualidad no hemos visto como casos relativamente nuevos. Es casi de que te cuento y te platico, pero alguien que realmente, por decir algo, se me presenta una persona y me dice, a mí me abdujeron hace poquito, uh-huh. Pues vamos a hacerte un estudio, incluso hasta médico, clínico, psicológico, de todo tipo para ver si es cierto. Sí. No he visto que exista ahorita un caso que haya sido documentado actual y que tenga otra evidencia que no sea solamente hipnosis, ¿no? Uh-huh. Mencionaste hace ratito algo bien importante de cuestionarnos quiénes eran estas personas que generaban esta terapia de hipnosis, que hacían estos estudios médicos, etcétera, porque en estos relatos no hay como tal nombres específicos, no hay uh-huh. instituciones que te dijera, lo llevaron a este hospital, claro. Lo llevaron a tal lugar. No, te cuento que se hizo esto, te cuento que pasó aquella cosa. ¿Y quién lo hizo? ¿Dónde está la veracidad? ¿Dónde está la institución? Claro. Exacto. Fíjate que pensando en teorías de por qué estas personas, yo tengo un par. A ver. Y la primera es que quizá, esas van a ser teorías muy locochonas, ¿eh? Aquí no es Prepárense para los loquitos del centro. Prepárense para los loquitos del centro. Pero no es que yo esté defendiendo ni nada, es nada más teorizar, a ver qué sale. Teoría número 1 que tengo es porque estas personas en realidad tampoco son seres humanos, sino que son, digamos, del equipo de los que vienen. Claro. Uh-huh. ¿Sabes? Son como infiltrados y que de alguna forma parte de su misión de estar aquí tiene que ver con cómo su cuerpo está respondiendo a estos cambios. ¿Por qué lo digo? Porque en artículos más recientes, periodísticamente hablando, se teoriza de que la base está en la luna de estos seres que ya están entre nosotros y que utilizan trajes que los hacen parecer humanos. Quizá este es el caso, pero para ver cómo respondían desde hace tantos años tenían que llevárselos y ver, tienen alguna enfermedad, inmunológicamente están respondiendo bien, cuáles son los signos vitales de nuestra especie en este planeta. Para evitarlo, sí. Para evitarlo. Podemos coexistir con los seres humanos, podemos reproducirnos con los seres humanos. ¿Qué sucede de esto? Claro, por eso el caso de la chica. Sí, por ejemplo, podría ser. Wow. Esa es una teoría que tengo. Cierto. Teoría número 2 es que a mí me suena un poquito como a la selección natural que proponía, bueno, la transformación de las especies viene desde mucho antes, pero que Darwin proponía el mecanismo, ¿no? de las especies, cómo hay genes que van sobresaliendo de otros genes por la selección natural. Entiéndase a lo mejor que si Sergio y yo somos de la misma especie, pero Sergio tiene piernas más rápidas que las mías, entonces frente a un depredador, pues ¿quién va a perecer? Obviamente yo. Sergio va a seguir y va a reproducirse, y entonces sus genes de piernas rápidas van a pasar a su siguiente generación y las mías no. Entonces este mecanismo, pasado por mucho tiempo, es lo que nos da el mundo tal y como lo conocemos en la diversidad biológica tan amplia que hay. Sin embargo, quizá también haya formas de que esto se haga artificialmente. Y esto lo vemos nosotros incluso en la agricultura. ¿Cómo claro. lo hacemos? Pues simplemente seleccionamos las frutas más jugosas, más grandes, más brillantes y descartamos las que no. ¿Para qué? Para que sigan creciendo estas que nos gustan y hasta las modificamos genéticamente. O sea, podemos jugar un poquito a modificar la genética en nuestros jardines, literalmente. Claro. No tiene que ser a escala laboratorio, puede ser en tu jardín. Pero quizá también haya una especie, o sea, siento que de que hay un contacto con los seres humanos frente a vida extraterrestre, lo hay. Pero este contacto tiene que ser útil de alguna forma para los que llegan. Si no, pues no llegas. Sí. Entonces creo que tiene que ver con algo por ahí en caso de que pues estos relatos sean 100% reales. Yo creo que sería por ese lado o por el primero que te comento. Sin embargo, hay una tercera teoría que aquí ya es un poco más
pues locochona, que tiene que ver con una línea del tiempo. Recuerden que una de las grandes teorías es que los extraterrestres más cercanos están demasiado lejos. Repito, los extraterrestres más cercanos están demasiado lejos. Quiero decir que aunque sean relativamente los más cercanos, la distancia sigue siendo muy muy grande como para que puedan llegar o nosotros ir. Se piensa que lo que nosotros consideramos como seres extraterrestres en realidad somos nosotros, pero del futuro. O sea, en esa misma línea, pero ya avanzados tanto que pueden regresar a un momento en el pasado. Como con un mecanismo. Como con un mecanismo tipo máquina en el tiempo, pero realmente será solo una nave que puede ir tan rápido que revierta, digamos, la velocidad de la luz, ¿no? Claro. Como en ese ejercicio de física. Y esta teoría, que les digo es la más locochona, pero pues aquí es dentro de las que podría caber, es que a estas personas que abducen les implantan recuerdos o conductas específicos para que no se rompa la continuidad de los viajes en el tiempo, sino que estas personas son como clave en un efecto mariposa a nivel global que nosotros a lo mejor no medimos porque no estamos tan conscientes de eso, pero el hecho de que una persona salga un martes en lugar de un miércoles, eso cambia toda la dinámica del mundo. O sea, y el impacto que eso tiene en cadena es casi incalculable. O sea, prácticamente el hecho de que una mosca entre a tu casa o no significa que una persona viva o muera. En ese contexto de dominó, de efecto dominó de una tras otra y que no medimos. O sea, de verdad es increíble el efecto mariposa, que es que una causa lleva a una consecuencia y luego esa otra causa y luego otra consecuencia y así y van cayendo como piezas de dominó. Entonces la teoría se fundamenta en que si tú cambias algo en un viaje en el tiempo, se crea una paradoja, porque entonces eso que vienes a cambiar hizo que tú no necesitaras viajar en el pasado o al futuro y por lo tanto no tiene sentido, se rompe por esta paradoja. Pero en cambio, si tú modificas ciertos aspectos muy específicos en ciertas personas muy específicas, a través del efecto mariposa puedes controlar la paradoja de los viajes en el tiempo. Y ahora sí somos los loquitos del centro. Claro, no, es que oficialmente. O sea, mira, ya me dejaste así como muy sin palabras, pero es que sí me hace mucho sentido, porque por eso también es que implantan estos dispositivos, realmente son estos recuerdos, podrían ser, o... Sí, exacto. De hecho, si te fijas en prácticamente todos, hay una instalación de imágenes mentales. Justo en el caso de Betty, por ejemplo, que se ve como, por ejemplo, el ave fénix, pero el ave fénix tiene un contexto muy diferente, que es el renacer y demás, o incluso hasta otras cosas que ellos no recuerdan o no son conscientes. Porque si te fijas, prácticamente ninguno de los abducidos recuerda al 100% todo el proceso, todo el fenómeno con santo y seña. Sí. En realidad recuerdan partes como si fueran flashazos de algo, de un trauma. De hecho, hay una película, no recuerdo cómo se llama, a lo mejor tú te acuerdas, que sale Mila Jovovich. Sé cuál es, no me acuerdo el nombre. El cuarto contacto. Cuarto contacto, sí. Es que no sé, la verdad, ahí ustedes recordarán en los comentarios. Les recomiendo esa película. Es buenísima, de verdad. Creo que es de las mejores películas, si no es que la mejor de este tipo de temas que les pueda yo recomendar. Esa, bueno, hay otras, pero se salen un poco de este Señales, tema. No, siento que Señales no está tan interesante. Pero hay otra que se llama Coherencia. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Gran película. Esa también después. Pero bueno, para no salirnos del tema, pero vean Coherencia. Si quieren parecer como nosotros loquitos del centro, esa película es increíble. Pero bueno, yo con esas conclusiones me quedo, amigo. La verdad es que creo que son más preguntas que respuestas, una que otra teoría, pero sin duda vamos a estar leyendo en los comentarios sus teorías, sus comentarios, y antes de despedirnos vamos a leerles y a darles las invocaciones de esta noche. Recuerda que si quieres una invocación, lo que tienes que hacer es dejarnos un comentario, y recuerda también que solamente te podemos dar una invocación si eres miembro del Antipodcast. Exactamente, Miguel. Mira, también déjenos una propina, no sean malos. No es cierto. Mira, yo quiero empezar invocando a Maggie-A30, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: estaba esperando este tema desde hace mucho tiempo. Gracias, chicos. Saludos, Maggie. Creo que es más bien. Estaba esperando este tema desde hace mucho tiempo. Gracias, chicos. Sí, me dio esa vibra. Sí. Sí. Ay, ayúdenlo, ¿no?
Tengo también a Daniel Aquiroga 7113, quien es miembro Escoba Voladora. Y dice, hola, me gustaría pedirte un antisaludo. Aquí lo tienes, querido Daniel Aquiroga 7113. Un saludo y un abrazote. Tengo a Mariela Galván quien es miembro Caldero Mágico. Dice, dando mi like antes de verlo. Yo de Atlantis solo he visto las películas de Disney. En el episodio de Atlantis. Fíjate. Gracias por el tema, muy light. Quiero una antitaza. ¿Cómo le haremos para que llegue a Texas? Saludos como siempre, Miguel, Sergio y Fer. Muchas gracias. Pues no sé cómo llegarían hasta allá. Llegue. Tenemos pensado hacer una anticonvivencia, que sería pues para conocernos. Pero y demás. De que se lance. Está aquí a la vuelta. Ay, nos trae. Que agarre la bici y nos va. Claro nos que trae sí. unas frituras de allá. Unos nachos. Algo representativo de Texas y te lo agradecemos. Y un disco de Selena Quintanilla. También. Claro. El micrófono. Bueno, y por último quiero mencionar a Isbigil. Sí. Isby Vigil 5693, quien es miembro fantasma y dice: hola, soy nueva en su canal. Me encantan sus videos. Recién me uní a su canal y estoy satisfecha con esta compra. Siempre veo sus videos con mi hija por la noche. Ojalá y no te espante el demonio, porque si no nos hacemos responsables. Sí. No, Isby, muchas gracias. La verdad es que ese comentario te lo agradecemos mucho porque justo es lo que intentamos con las membresías. Justo acabamos de publicar el episodio secreto para los miembros, que es el de Sirenas, y próximamente ya estamos a nada de sacar otro episodio secreto solo para miembros. ¿Por qué? Porque a pesar de que solo cuesta $2.50, Sergio, la verdad es que ese apoyo a nosotros nos sirve muchísimo. Cuando nos robaron las cámaras, pudimos comprar cámaras, sí. Se descompone algo, lo podemos reparar, o sea, podemos sacar mejor contenido gracias a ustedes. Entonces, en retribución, vamos a seguir dándoles vamos a darles material exclusivo a los miembros, claro que sí. Yo quiero invocar a Suzuki, quien es miembro Escoba Voladora. Los lentes. Ya me voy a poner unos, vas a ver. Un episodio medio corto. El episodio en cuestión, 1 hora. Ya nos estamos prolongando. Oigan, hay un episodio de 9 minutos. ¿Te acuerdas qué vergüenza? Nadie se acuerda. Tal vez cuando yo diga esto ya no va a estar arriba ese episodio porque... Ojalá, yo te lo agradeceré mucho. Lo voy a hacer, lo vas a ver que sí. Aparte, sí, mejor. Quiero invocar a Gaby Podcast Edits 4748, quien es miembro fantasma. Este episodio fue lo máximo, me encantó muchísimo. Espero y algún día toquen el tema de la fosa de las Marianas. Me encantaría que hablaran de ese tema. Espero mi anti-invocación. Los quiero mucho. Nosotros a ti, querida Gaby. ¿La fosa nasal dice o de quién? La fosa La fosa de más Marianas. No tengo la menor idea, pero sí. Quiero invocar a Antito Paz, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: hola, buenas noches para los tres. Espero algún día me invoquen, su fiel seguidora de Medeo, Uruguay. También invoco a Ixmisita, miembro fantasma, que dice: por si me gano una mención, por favor hablen de la Iglesia de la Luz del Mundo. Es mi primer mes siendo miembro y estoy feliz. Muchas gracias, Ixmisita. También invoco a Catherine Hama 4040, quien es miembro Caldero, y dice: amo que ya sabemos el episodio del próximo sábado. Los amo, espero mi antisaludo. ¿Quieres invocar a los que faltan? Sí. Quiero invocar. No. Sí, cómo no. Yo les agradezco mucho que estén aquí todavía a estas horas, ¿no? Tengo a Mayra Vianey Betance 1440, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: me cortaron la inspiración del otro video. ¿Cuál será? No tengo la menor idea. Pero ojalá y te regrese pronto porque si no, a nosotros nos hace falta también. Tengo a Jorge Eli Jacome Ventura, quien también es miembro Caldero Mágico, y menciona uno de los primeros comentarios: saludos y mándenme saludos a mi esposa. Es muy fan de ustedes. Saludos a tu esposa, Jorge. Y también a ti, Jorge. Y por último tengo a Alejandro Silva 2746, quien es miembro Escoba Voladora, y menciona: excelente trabajo, los felicito. Sus temas son muy emocionantes. Saludos. Y si leen esto, quisiera que saludaran a mi gran esposa Carmelita, que la amo mucho. Esposa Carmelita, saludos, muchas gracias por vernos. ¿Saludamos mucha esposa hoy? Sí, mucho encargo de los esposos. Pero bueno, gracias a ustedes por llevarse la membresía y por adquirir nuestro contenido exclusivo para miembros. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el Anti Podcast. Les deseamos dulces pesadillas.